días y bienvenidos a una emisión más de Verdades Encontradas. Este programa que nos encanta porque hablamos de esos temas tabú o que no se hablan tan fácilmente, ¿no? En el día a día. Presento a mi amiga y conductora, Susi Cueto, y a una gran invitada, amiga mía, Lisette Lord, que es tanatóloga, experta en tanatología hace muchísimos años. Gracias por estar en el programa, ¿no? Y el tema del día de hoy es un tema que creo que viene a colación, sobre todo por lo que estamos viviendo, muy triste a nivel mundial, como es la pandemia. Día de Muertos, ¿no? Noviembre, en nuestro país que lo celebramos con tanto cariño, y es la vida después de la muerte. Mi primera pregunta es para Lisette, y te diría, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte, Lisette? Bueno, hola, buenos días. El tema de la muerte es un tema muy fuerte para todos. No estamos educados para hablar de muerte en sí. Estamos educados para hablar de vida. Y la muerte es llevar un proceso, y yo creo que es mucho egoísmo de todos para ver cómo empezamos a cubrir el tiempo que vivimos con esas personas. Entonces, da miedo el no volverlas a ver, el qué va a pasar, la incertidumbre más que nada es lo que da mucho miedo. Que a mí me parece este tema un tema interesantísimo, de verdad, y creo que, como dices tú, esta parte de que solamente hablamos de vida, ¿no? Y de pronto nos olvidamos que para tener vida tiene que existir la muerte. Y mi pregunta sería para el invitado que tenemos el día de hoy. Me gustaría preguntarle qué hay detrás de la muerte. Santísimo, ¿qué hay después de la muerte? Yo creo que utilizando la versión muy común, que ahora está de moda, las series, para mí sería como el siguiente capítulo de nuestra vida, donde pues vamos a descubrir una novedad. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo los seres humanos somos capaces de expresar nuestro interior, es decir, nuestra dimensión espiritual, a través de elementos físicos. Por ejemplo, si tengo yo una amiga y le doy una rosa, el valor de la rosa en sí mismo, pues no es gran cosa. Mi amiga se puede comprar, no sé, 100, 200 rosas, puede comprarse un campo de rosas si quiere, pero no es eso, es el significado, el valor que tiene esa rosa, que es expresión de mi yo espiritual, de mi dimensión espiritual, que quiero expresarle físicamente a esa amistad el cariño, el aprecio que le tengo. Por ello es ahí donde descubro que nuestra vida, después de este tiempo que estaremos aquí en la Tierra, tiene un segundo capítulo, donde esa dimensión espiritual, de mi yo espiritual, sí tiene una segunda ocasión de una vivencia todavía mucho más profunda, de una dimensión eterna. Por ello se abre, como decía, un nuevo capítulo de nuestra vida en esa vivencia espiritual. Padre, ¿qué hay después de la muerte? Porque mucha gente se pregunta, yo me muero, ¿qué pasa con el alma? Sí, es un tema, la verdad, no es nada fácil de poder responder, dado que yo no he tenido la experiencia, ¿verdad?, de ir y volver, ¿no? Es algo, pues, un poquito complicado. Sí puedo participarles algunas conversaciones que he tenido con personas que han estado en ese trance y que de alguna manera, pues, no pasaron, vamos a decir, la puerta a la eternidad. Y expresa unas cosas muy curiosas, como lo que hemos escuchado muchísimas personas, que si el túnel de luz, etcétera, que para mí son simplemente expresiones de algo más profundo. Más que una visión física, es una experiencia espiritual, donde esas personas se llenan de una paz, de una tranquilidad. Recuerdo una amiga que me decía que ella sintió como un frescor, ¿sí? Como una sensación de una serenidad, de una paz, como la brisa que le iba recorriendo el cuerpo. Era una forma de expresarlo, que en realidad es algo mucho más profundo. No es la sensación física, sino la experiencia espiritual, donde se abre efectivamente, como decía hace un momento, esa nueva experiencia de encontrarnos con alguien que nos está esperando, que llena el corazón de mucha paz, de mucha serenidad, y que también llena el corazón de algo que aquí en la vida no podemos llenar plenamente, completamente. Por ello, esa experiencia nos puede ayudar. Tenemos la experiencia de alguien como católico, lógicamente tengo el conocimiento de esa experiencia de alguien que sí murió y resucitó, que llamamos Jesucristo,
¿sí? Y la experiencia de él nos viene a dar un poco de confort, no un poco, mucho, y un sentido de paz, de serenidad, de que hay un seguimiento, hay una trascendencia, ¿sí? Yo creo que aquí en la vida tenemos muchas experiencias de felicidad, de alegría, pero como que siempre queda en el corazón como un huequito, como que hay espacio para más, no sé si les ha pasado, ¿no? Como que hay un momento en el cual sí hay mucha felicidad, pero siempre que hay como un vacío, que no está plenamente lleno. Ahí en la eternidad sí yo creo que sí se puede llenar toda esa plenitud del corazón, donde ya no tendremos esa necesidad de estar buscando elementos externos o personas para llenar el corazón, sino que ese corazón está plenamente lleno, plenamente feliz. A mí me parece de verdad, es increíble como poder hablarlo y poder entender un poquito más sobre, pues sobre este tema que tenemos, siento que lo tenemos tan cerca y a la vez tan lejos, ¿no? Como que no lo podemos ver con mucha claridad, pero a la vez no sabemos hasta cuándo tenemos comprado, no sabemos hasta qué día vivimos, ¿no? Es lo único que en verdad es algo que nos va a ocurrir a todos, pero también es algo que no sabemos cuándo, ¿no? Y esto a mí me causa como ansiedad, un poco de ansiedad. Y me gustaría con esto preguntarte a ti, Liz, ¿qué pasa con los que nos quedamos? Cuando un ser querido se va, ¿qué ocurre con los que nos quedamos? Hay dolor, hay enojo, y al final del curso tenemos que tener una aceptación. ¿Qué es lo que pasa con lo que nos quedamos? Yo siempre les he dicho, entreguen todo lo que tengan que dar, den todo el amor, no se enojen, no tenemos comprada la vida. Sabemos cuándo nacemos, sin embargo no sabemos cuándo nos vamos a morir. Entonces, para no sentir esa culpa que a veces queda, el no me despedí, el hubiera hecho, el hubiera no existe. El hubiera es una historia que no existe. Entonces hazlo en el aquí y en el ahora. ¿Ok? Yo siempre he explicado la muerte como un nacimiento. Un nacimiento, cuando un bebé va a nacer, ¿qué es lo que pasa? Siente dolor el feto, siente dolor, el bebé siente dolor, y al final del túnel ve la luz y ve lo más maravilloso que es a la mamá. Entonces, no hay que tenerle miedo a la muerte, y para los que nos estamos quedando, ¿cuál es la respuesta que yo te daría? Es da tu 100% a la gente que quieres, y a la gente que no quieres da un 200%. Oye, Liz, y tú como tanatóloga, ¿cuál es tu postura frente a la muerte? ¿Cómo la defines? Algo natural. Es algo natural. Es algo que va a pasar y que no le tenemos que tener miedo. Tú tienes que, para saber morir, tienes que aprender a vivir. Y mientras tú no tengas culpas, mientras tú entregues todo, mientras fluyas, des el 100%, va a pasar. Entonces, velo natural. Es algo natural. Y hay alguien, como decía el padre, que allá arriba nos está esperando. Entonces, igual cuando nacemos está la mamá que nos estaba esperando, que nos estaba esperando para mí. También hay alguien arriba, uno es Dios, otro es mi papá, y no, hay que tomarlo naturalmente, con naturaleza. Exacto, y también yo por ahí escuché una frase que me gusta, que dice que en cada muerte hay un nacer, ¿no? Y que también de pronto no, yo veo la muerte como algo más que algo físico, veo como la muerte en actitudes también, ¿no? La muerte en cosas que ya no son, como que, por eso decía, como que es algo que está presente todo el tiempo, más allá de la muerte física, está como toda esta parte en la que es el terminar un ciclo, es el comienzo también, ¿no? Porque para empezar hay que terminar. Bueno, o sea, siento que un poco así lo veo yo. Y me gustaría preguntarle a mi invitado, ¿por qué es que la gente le tiene tanto miedo a la muerte? Sí, es un tema muy común el tener cierto miedo. ¿Por qué? Porque es un instinto de conservación. Es como si tuviéramos un chip, ¿no?
que nos protege, nos defiende justamente para que haya una conservación de la especie humana, ¿no? Si no tuviéramos ese chip, yo creo que ya el ser humano hubiera desaparecido. Por algo es algo instintivo, que va inscrito en la misma existencia del ser humano. Es algo que no podemos evitar. Y también es curioso cómo a los seres humanos lo desconocido pues siempre nos da cierto temor. Yo recuerdo hace unos meses que estaba en Guadalajara, estaba en el aeropuerto y había una señora que por lo visto era la primera vez que iba a viajar en avión y estábamos todavía antes de entrar a la sala de espera donde pasamos el arco de seguridad y me preguntó la señora, oiga padre, ¿este avión lleva a la Ciudad de México? Entonces ya le expliqué, dijo, no, hay que pasar este túnel de seguridad, etcétera, etcétera, la fui explicando. Y dice, hasta que lleguemos a la sala de espera, pues ya se va usted ahí a dirigir a la sala donde va a salir su avión. Claro, la inseguridad de esta mujer le generaba miedo a perder el vuelo. ¿Por qué? Porque era algo desconocido, algo nuevo para ella, que necesitaba asegurarse justamente para no perder ese vuelo, porque además tenía tiempo sin ver a su hijo y venía aquí a ver a su hijo a la Ciudad de México y tenía miedo a perder el vuelo. Siempre lo desconocido nos genera esa sensación de inseguridad que provoca también el miedo. Por eso es una cosa muy instintiva, muy natural. Pero cuando tenemos ya también esa visión, ese miedo, aunque todavía va a quedar un poquito, sin embargo, sí se va a suavizar, por utilizar alguna expresión, y por tanto enfrentarlo, como decía Liz, de una forma mucho más natural, ¿sí? Porque tenemos ya un sentido de esperanza, sin dejar esa parte instintiva que va inscrita en el ser humano, ¿sí? Por eso es el miedo, creo yo, esa sensación de inseguridad y también ese instinto de conservación. Y ahí usted cree que, aprovechando la parte que decía usted del miedo, quiero tocar el tema del infierno, ¿no? Que siempre nos imaginamos, ¿no? Todo rojo, quemados, el diablito, pero yo también he escuchado que el infierno, ¿no? Es en vida, ¿no? Que el infierno es en vida y no después de la muerte. ¿Sí hay infierno cuando nos morimos? ¿Sí hay cielo e infierno? Yo lo voy a utilizar, digo, desde la fe católica, lógicamente sí hacemos esa certeza, ¿no? Porque el mismo Jesucristo nos habla precisamente del cielo, nos habla del infierno. Pero es una cosa también muy lógica, es una cosa muy lógica. Si el cielo es un lugar de felicidad, de alegría, de gozo, de profundidad, de verdad, una experiencia de amor, una persona que no tiene esa capacidad de amar, una persona que al ver la alegría, vea que el ambiente no se siente adecuado, no se siente en un ambiente, eso, que donde él se sienta, vamos a decir, con cierta seguridad. Es una cosa muy humana. Si yo voy a una fiesta, ¿no? Voy a una fiesta y estoy en la fiesta, pero con gente desconocida, con una comida que la verdad, pues, ni me apetece. Cuando veo que todo es alegría, yo estoy triste. Donde veo que todo es amor y yo soy odio, yo automáticamente me aparto de ese lugar porque no me siento en el ambiente. El cielo, que es un lugar, como decía, de mucha felicidad, de mucho amor, de mucha alegría. Una persona que no tiene la capacidad de amar se siente fuera de ambiente y él libremente decide apartarse y por eso no tendrá la capacidad de gozar, de disfrutar. Sí, hay sufrimiento aquí en la tierra y se utiliza la expresión a veces el infierno es aquí, pero no, aquí solamente es una preparación de lo que va a venir después. O la alegría de aquel ser que es capaz de amar, y busquen ustedes su propia experiencia, se van a dar cuenta que los momentos más felices de su vida han sido cuando están con las personas que ustedes aman y que ellos les aman. Y el cielo es lo mismo, estar no con una imagen del amor, sino con el amor mismo que es Dios nuestro Señor. Allá en el cielo, pues gozaremos en su plenitud, como decía, la plenitud del corazón. Y aquellos que no tengan esa capacidad de amar se sentirán ellos mismos separados y ellos mismos se apartan porque no es ambiente, ¿sí? Y ese es el sufrimiento, ese es el infierno, el sufrir, el no tener esa capacidad de amar, ¿sí? Por ello estamos hablando también, sí, de una cuestión religiosa, pero también de una cuestión muy lógica, muy humana. Nosotros tenemos esa experiencia. Sí, qué impresión. La verdad que sí. Yo tenía también una pregunta. ¿El purgatorio está después de la muerte o también está aquí en la tierra? Sí, el purgatorio propiamente después de la muerte. Ciertamente aquí en la tierra preparamos también nuestra capacidad de amar.
Y a veces la visión que tenemos del purgatorio, eso a veces es una visión muy negativa, ¿no? Como un sufrimiento. Pero no olvidemos cuál es el objetivo, la finalidad del purgatorio. El purgatorio es desarrollar toda nuestra capacidad, es decir, quitar todos los elementos que puedan apartarnos del gozo pleno de Dios. Voy a utilizar un ejemplo. Supongamos que yo tengo miopía, ¿sí? Tengo miopía y, claro, yo puedo ver las figuras o las personas de una manera no exactamente como son, por esa miopía. No tengo una visión clara. En cambio, si voy y me opero de la miopía, entonces hay una claridad. Esa operación genera, lógicamente, un sufrimiento natural, un sufrimiento físico, ¿sí? Una incapacidad en su momento. El purgatorio yo lo veo así, como esa operación, con ese sufrimiento que implica, pero con una finalidad, que es poder tener y descubrir poder tener una visión plena y satisfecha de la persona que amo, ¿sí? Por eso el purgatorio es una preparación, es una purificación, pero con la finalidad de poder gozar después de toda esa alegría, que no me impida nada el poder disfrutar de eso. Por eso es la visión siempre muy esperanzadora, la que nuestra fe nos está invitando. Es una belleza, de verdad, es una belleza lo que tenemos de la fe, porque no es el sufrir por sufrir, no, es este sufrimiento de purificación para que después nada me impida el gozar plenamente, ¿sí? Entonces la visión tiene que ser mucho más positiva. Es la visión que debemos de tener, ¿sí? Liz, ¿qué pasa cuando hay una muerte repentina? ¿Es más dolorosa la muerte repentina que la muerte que vas esperando? ¿Cómo se maneja esas situaciones? Es muy fuerte. Es un sentimiento de, aquí sí hay culpa, es un sentimiento de culpa cuando es accidente, casi siempre, bueno, son accidentes de no lo hubiera dejado ir, lo hubiera acompañado, y como vuelvo a repetir, el hubiera no existe. Yo creo que de la raya te salvas, del rayo te salvas, de la raya no. En ese momento es cuando tenías hasta ahí escrito tu libro, y para los que nos quedamos es un sentimiento de culpa muy grande, es un sentimiento de vacío, es un sentimiento de impotencia, es una impotencia que da del no poder haber hecho nada antes. Y como lo vuelvo a repetir, no haz todo en el aquí y en el ahora. De todas maneras vas a tener culpa, pero va a disminuir tantito. Va a ser un poco menos. Entonces, dile siempre a la gente que quieres, nunca te esperes a... Ahora sí hay un escrito que siempre usa tu mejor perfume, siempre usa nunca dejes para mañana lo que hagas hoy, porque no sabes qué va a pasar en el segundo que sigue, ni para las personas ni para ti. Entonces, hay que vivir en el aquí y en el ahora. No sientan remordimiento, porque en el momento en que tú liberas todo ese amor para las personas que amas, el sentimiento de culpa disminuye tantito. Oye, Lisette, y para la gente que nos está escuchando, que yo tengo un familiar que está, como decía Susi, ya muy mal, en fase terminal, ¿qué puedo hacer ahorita yo como familiar para despedirme bien, para no llorar y con culpa? O sea, háblale a esa gente que tiene a alguien muy enfermo. Para cuando alguien esté enfermo, es despedirte de la persona, es decirle todo lo que amaste, no sentir culpa, porque vamos para allá todos. Es algo de lo que nos vamos a salvar. No sientan culpa, sino entreguen todo el amor. Y aquí hay dos caminos, o te vas por el camino del amor o te vas por el camino del miedo. Yo siempre digo, del amor es la felicidad, es la plenitud, es la entrega máxima. El miedo te mueve a muchas cosas, a una impotencia, a una culpa, a mentiras, a todo. Entonces, mejor hay que movernos por el lado del amor y despedirnos. Despedirnos y decir todo lo que sentimos, pero vuelvo a repetir, háganlo desde el día de hoy, no esperen a que se estén muriendo, no esperen a que... Ahora sí, no mandes flores a mi tumba, mejor mándamelas a mi casa.
completamente. Estoy completamente de acuerdo que la vida es ahora y es en este momento y que es ahora cuando tenemos que hablar y cuando tenemos que decir todo eso que sentimos, ¿no? Porque, como dijiste, no sabemos hasta qué momento. Y Mar, me gustaría preguntarte a ti, qué sentimiento, qué sientes que es la muerte? Yo te confieso, Susi, que hace muchísimo tiempo tuve una etapa en que tenía mucho miedo de que mis papás se murieran, con mis papás y mis hermanos, pero eran etapas de ansiedad. Fui con una psicóloga, también con una tanatóloga, y entendí que era normal. Y cómo le di la vuelta a lo que menciona Lizzy, ¿no? Y nuestro invitado, es en vida. Entonces, ¿ahora qué hago? Con mis papás estar al 100% para que el día que va a pasar, y espero que falten muchos años, yo me vaya tranquila y diga, les di todo el amor que pude darles en vida. Porque eso es, como decía Lisette, ¿para qué le mando flores a su velorio? Mejor ahorita, ¿no? Y los voy a ver. Mucha gente no ve a sus papás, en este ejemplo, en años, y ya cuando es el velorio llegan y les lloran, ¿no? Entonces yo le di la vuelta a ese miedo, a ese temor, y yo sí me considero una mujer católica practicante, y yo creo que la verdadera vida sí es después de que te mueres, y que lo más padre que viene es estar con la gente arriba en el cielo, que ya no está acá contigo en la tierra, pero ya en paz, sin dolor, sin sufrimiento, tranquila. Entonces, ahora mi visión de la muerte ha cambiado y lo veo de esa manera. No sé tú qué opinas de la muerte. Para mí la muerte es un tema que es muy tabú en mi vida. A mí no es un tema del que me gusta hablar ni en el que me gusta pensar. Es más, en cuanto pienso en él, trato de pensar en otra cosa, como que le tengo miedo y le tengo respeto, pero es tanto que hasta ahorita de hablarlo me dan ganas de llorar, ¿no? Para mí es el final de la vida aquí como la conozco, pero también estoy segura de que es el principio de una vida que aún no conozco y también, igual que tú, Mar, yo sí creo que es una vida en donde ya no existe oscuridad, o sea, en donde ya no existe odio, en donde ya no existe juicio, en donde ya no existe toda esta parte de maldad que vivimos aquí en la tierra y donde ya que yo pienso que debe de ser como una explosión de amor. Así me gustaría pensarlo. Y me gustaría preguntarle a mi invitado cuál es la postura de la iglesia con la muerte. Mira, ahorita tú comentabas, Susi, en lo que no es, donde ya no hay, donde ya no hay. Pero me gusta pensar a mí también de una manera positiva, lo que sí hay. Lo que sí hay. Es importante para no quedarnos solamente como una privación del sufrimiento, sin una esperanza de verdad, de un gozo, de una alegría, de una felicidad. Lo que les comentaba hace un momento es como aquí en la tierra tenemos una experiencia de felicidad, ¿no? Pero siempre queda como ese huequito, lo que comentaba hace un momento. Para mí es esa, como tú decías, una explosión, ¿sí? Una explosión de felicidad. No sé si te ha pasado. A mí, yo tuve la experiencia de estar un tiempo fuera de México, donde incluso estuve 7 años sin poder abrazar a mis papás, a mis hermanos, ¿no? Un periodo incluso de 15 años a 22, donde hay muchísimos cambios físicos, emocionales, etcétera, ¿no? Y después, cuando volví, llegué de sorpresa a mi casa, me acuerdo la fusión de abrazo con mi mamá, después de 7 años. De verdad no se puede expresar, simplemente fue un sentir, un vivir. Fue tan fuerte la experiencia, ¿no?, de ese abrazo, que mi mamá necesitó la ayuda de un médico, del doctor, por la impresión. Porque la felicidad era tan fuerte que el mismo cuerpo no soportaba tal capacidad, ¿no?, de alegría, de felicidad. Por ello en el cielo, como tú dices, es esa explosión de felicidad, pero también es un descubrir, es un maravillarnos constantemente. Cuando decimos, es ver a Dios, algún jovencito sobre todo podría pensar, qué aburrido todo el tiempo ver a Dios, ¿verdad? Pero es que es distinto. No sé si te ha pasado que ves a una persona que tienes mucho tiempo ser, una persona, una amistad, por ejemplo, una amiga, que te llena el rostro de una felicidad, incluso de lágrimas, ¿no? De la alegría que sientes al ver a la persona. Y pensar que ese momento se prolonga a la eternidad, no baja la intensidad de la emoción. Por eso cuando decías tú explosión, me encantó la expresión, explosión de felicidad, pero que nunca baja su intensidad. Es ver el rostro de la persona que te ama
¿sí? Y que llena plenamente tu corazón en en esa explosión. Y es un descubrir constantemente la belleza de ese ser. Uno cuanto más se conoce, no sé, el arte, por ejemplo, ¿no? Va disfrutando más un cuadro, va disfrutando más una escultura, va disfrutando más una obra arquitectónica. Es decir, muchas expresiones de la belleza que quien conoce el tema se enamora de eso y de verdad descubre muchísimos detallitos que una persona que no tiene conocimiento no puede disfrutarlo. Por ello, aquí en la Tierra tenemos la oportunidad de ensanchar el corazón todo lo más que se pueda, porque ese ensanchar el corazón va a hacer que tengamos la capacidad después de gozar y disfrutar y alegrarnos cada vez más. Por eso la visión de la Iglesia sobre la muerte simplemente es una transición necesaria para poder nosotros gozar de una felicidad, si es nuestra decisión libre, porque al fin y al cabo el cielo nos impone, para que de verdad uno pueda disfrutar y amar, hace falta que sea libre. El amor no se puede esclavizar, el amor tiene que ser un acto de libertad, ¿sí? Por ello Dios no impone su amor, por eso nos da la libertad para que nosotros libremente decidamos amar. Y la persona que ama y se siente amada es la persona que realmente experimentará una felicidad plena y completa. Sí, por eso hay que ver no solamente la parte, vamos a decir, es no tener, no, es tener, poseer, gozar, disfrutar, alegría, ¿sí? Plenitud. ¿Sí? Esa es la visión. Hablar así de darle esa vuelta, porque ahorita que usted lo menciona, es increíble verlo desde ese punto de vista. Y hay muchas mamás que nos están viendo. Yo quiero preguntarle esto, ¿por qué no nos hablan desde chiquitos de la muerte pero en bonito, de la muerte como algo natural? ¿Y qué le daría de consejos a las mamás? ¿Les hablamos o no a los hijos de la muerte? ¿Qué les podemos decir? Claro, es un tema que tarde o temprano, ¿sí? Lo tenemos que enfrentar. Todos tenemos familiares, conocidos, etcétera. Si son niños, compañeritos, incluso de la escuela. Yo el año pasado tuve un compañerito, pues por temas de salud, pues ya no pudo venir aquí y tuvimos que después llevarlo, ¿verdad? Con un corazón humanamente triste, pero con mucha esperanza. No podemos ocultarlo. Incluso tenemos que enfrentarlo porque incluso los medios de comunicación, las películas, las series, lo presentan de una manera también muy dramática, incluso muy, muy dura, ¿no? Creo que tenemos que enfrentar de una manera también muy pacífica, muy realista, para quitarle también todo ese ambiente tan pesimista y negativo que nos presenta la sociedad, porque los niños lo ven en las noticias, lo ven en las series, lo ven en las películas, lo ven en los videojuegos, lo presentan de una manera equivocada. Es necesario que los papás sepan enfrentar esos temas que son reales, que tienen que enfrentarse, pero de una manera muy humana, muy natural, ¿sí? Porque si no, tarde o temprano se van a enfrentar con una situación muy difícil y cada vez más dramática y más traumada, ¿sí? De la muerte. Por ello sí conviene con una forma muy natural, muy espontánea, no ocultar si fallece el abuelito, no ocultarlos, decir, es que no quiero que sufra. Es parte de la naturaleza humana el tener que enfrentar esas situaciones. El cómo lo enfrentamos es lo que hay que dar una preparación. Lógicamente tenemos que enfrentarnos, no podemos ocultarlo. Hasta cuando fallece la mascota de la casa. Hay quien no lo dice, le sustituye el perrito o el pollito, lo que tenga de mascota para que no sufra, o el pececito, ¿no? No, es una cosa que tenemos que enfrentar, es una cosa real. Los traumamos más si no lo sabemos enfrentar a esa realidad. Claro, no, es que a mí me da un poco de risa, nerviosa. A mí de niña, nunca Liz, nunca me hablan de la muerte. Y es más, se murieron mis bisabuelos, se murieron mis tíos abuelos y a mí no me decían nada porque dice mi mamá que yo me ponía muy mal. Entonces no me decían. Y tipo que me pasaba que 3 años después le decía, bueno, vamos a hablarle al tío no sé qué. O cuando está haciendo la lista de mi primera comunión, en serio. A ver, el tío no sé qué. Y me decían, no, pues ya falleció. Y yo, ¿cómo que ya falleció, no? Pero eso que dice el padre me parece tan importante, o sea, manejar la muerte como algo que existe, algo cotidiano y algo normal y dejar de
de ponerle tanto tabú, porque si no luego la gente crece como yo y ya no le gusta de verdad ni siquiera hablar del tema. Es para mí un tema muy tabú en mi vida, que agradezco muchísimo este programa, porque creo que estoy viendo otra visión y estoy viendo otra realidad, y lo que me encanta de este programa es eso, ¿no? El abrir la mente y el saber que existen muchas posibilidades más. Y me gustaría preguntarle a Liz, ¿cómo funciona la tanatología viviendo un duelo? O sea, ¿en qué ayuda a tener una tanatóloga? En abrirte la visión de que no está pasando nada, de que realmente no, o sea, sí pasó mucho, ¿verdad? Ya no está el cuerpo físico, o sea, ya no está como materia la persona, pero también está, yo soy muy creyente, ¿eh? Y yo creo mucho en Dios y yo creo en el alma y yo creo que sí nos siguen viendo desde arriba o desde al lado la gente que queremos. ¿Cómo nos ayuda? Es a encontrarnos y a aceptar qué es lo que está pasando. O sea, por medio de un duelo que tienes que pasar, el último de los caminos es aceptar qué es lo que está pasando y es aceptar el que no vas a volver a ver físicamente a esa persona. Acuérdate que nadie se muere hasta que no se muera en tu corazón. Entonces, mientras que sigue existiendo en tu corazón, siempre van a estar y siempre te van a cuidar y siempre van a estar ahí, ¿ok? Simplemente es aceptar el que ya no vas a estar con ellos físicamente, ni te van a poder hablar, ni tú vas a poder hablar, que sí puedes hablar, ¿eh? Y si abres tu corazón, yo, como te digo, yo soy muy creyente, y si abres tu corazón, a lo mejor también lo puedes escuchar. O puedes tener sus olores, o puedes saber que allí están, porque estás abriendo el corazón. Entonces es algo increíble. Para mí, yo sí tengo una experiencia muy bonita, que es cuando muere mi papá. Yo, cuando era más chica, yo decía, no, hombre, se me va a acabar el mundo el día que muera mi papá y yo mejor me voy a tirar a la tumba con un drama, bueno, dramática. Entonces, el día que muere mi papá, yo estaba tan en paz con él que no lloré. No necesitas llorar, ¿eh? Eso es cuestión de mercadotecnia, de que, tienes que llorar y como ya lo he visto en todos los funerales, pues tienes... No, yo estaba tan en paz con él que hasta se volteó mi hijo y me decía, ¿no te duele que se haya muerto el abu? Y luego, claro que me duele muchísimo. Y me duele tu dolor y me duele el dolor de mi hija, como el de mi mamá, como el de mis hermanos. Pero estoy tan en paz con él. Me quedé tan en paz y le di todo lo que yo le podía haber dado. Y él me dio todo lo que él me pudo haber dado. Y si no me lo dio, también entendí que también aquí entra la tanatología y entra el raciocinio de cada quien. También entendí que a lo mejor yo creía que no era la mejor hija, pero para él fui la mejor hija, como para mí fue el mejor papá. Como todos, somos humanos y no sabemos ser padres para los que somos. Entonces, él se llegó a equivocar en unas cosas, yo me llegué a equivocar como hija. Sin embargo, fue para mí el mejor papá al que le pude dar todo desde niña, como él me pudo dar todo. Entonces, es tu pregunta y mi respuesta es, siéntete en paz con lo que das y con lo que te dan. No pueden más, no te pueden dar más. Así que con lo poco o lo mucho que te den, no juzgues. No juzgues y toma lo bueno. Y tú da lo bueno. ¿Ok? Si tú no juzgas, si tú das, si tú entregas y tomas con el amor todo lo que te están dando, vas a sentir una satisfacción y te vas a liberar. Y no vas a sentir ese resentimiento de, él hubiera hecho, no, es una paz que dices, gracias a Dios, ya está descansando, ya está con Dios y Él está mejor. Cuando tú amas a una gente, lo único que quieres es que esté bien, ¿ok? Y es eso del que esté bien, es como con un hijo, híjole, no lo voy a ver, pero ahí está bien y entrégate a la paz. Oye, Liz,
Aquí sí quiero tocar dos preguntas. Mucha gente, como tú decías, hay gente que no llora, se siente culpable, ¿no? Y tengo que llorar. ¿Cuánto tiempo tengo? Yo soy de gente que pasan 10 años y si no le llora 5 años o 10, se siente culpable. Hay un manual de cómo me debo de sentir, cuánto tiempo debo de llorarle a mi gente. No hay un manual. Cuando un hijo muere, el luto viene siendo 2 años. Si no, se vuelve una depresión crónica. Entonces, ahí sí, ya cuando pasa de 2 años, es lo único que podemos hablar, de una depresión crónica. Si no, ya traías una depresión, entonces ya es otro tema, pero tienen que pasar 2 años cuando un hijo muere. No hay aquí de que, tengo que llorar, como es mi papá, le tengo que llorar 1 año, como es mi marido, le tengo... No, es tu luto y es tu libertad, o que alguien, y si me acuerdo en 10 años, llegue a extrañar, sí llego a extrañar, a llorar, a lo mejor puede soltar una lágrima, pero no es llevar esa carga de culpa. Yo siempre digo, no cargues con culpas, ni con muertes, ni en vida, ni con amigos, ni menos contigo. Yo creo que esto es, la culpa viene contigo, y el perdón te lo tienes que otorgar tú, no a la otra persona. Entonces, libérate y fluye. Claro, completamente de acuerdo contigo y de verdad agradecida de poder escuchar esto. Y me gustaría preguntarle a nuestro invitado, ¿qué nos enseña la muerte? ¿Qué enseñanza nos trae? Pues cada persona es tan distinta, ¿no? De las enseñanzas. Pero si tenemos esa visión de trascendencia, lógicamente, pues tenemos que hacer una preparación justamente para todo eso, ¿no? Yo hace tiempo tuve la gracia, la oportunidad de hacer el Camino de Santiago, que es muy popular en Europa, ¿no? Y claro, para prepararme a ese camino, pues necesitaba muchos elementos, ¿no? Desde el tipo de calzado adecuado, pues el bloqueador para el sol, etcétera, una serie de elementos externos, ¿no? Que me iban a ayudar para poder llegar a la meta, que en este caso era pues Santiago de Compostela, ¿sí? Así también en nuestra vida, tenemos que irnos preparando, y creo que la mejor preparación, y de alguna manera lo hemos tocado ya varias veces, es precisamente tener la capacidad de ensanchar nuestro corazón del amor. Es la mejor enseñanza, de verdad. Es impresionante ver a papás que se entregan literalmente la vida por sus hijos. Para mí es una de las expresiones más grandes de amor. Y la persona que tiene esa capacidad de amar es el que se prepara después para la eternidad, justamente para poder recibir toda ese flujo de amor, esa entrega de amor. Por ello, la mejor preparación es tener la capacidad de amar y de saber ser amado también, ¿eh? Parece que es muy lógico, pero no siempre. No siempre somos capaces de recibir el amor. Es una cosa curiosísima. Hay personas que les cuesta recibir expresiones de bondad y de cariño. Por eso yo creo que la clave está, como enseñanza, una preparación en la capacidad de amar y de sentirnos amados. Para mí es lo mejor. Ya la expresión de cómo amar, pues son infinitas, ¿verdad? La expresión, digo, en tu caso, Susi, tienes ahí a 3 hijos y el amor se lo expresas a cada uno de manera distinta, de acuerdo a cómo es cada uno de ellos. Es muy común escuchar entre los hijos, ¿no? Es que tú quieres más a mi hermanito que al otro. Sí les ha pasado, me imagino, ¿no? Bueno. Sí, es algo muy común. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo a estos jóvenes. Les digo, a ver, si yo soy alérgico a los cacahuates y mi hermano le encantan los cacahuates, si mi mamá llega y me entrega unos cacahuates a mí y también a mi hermano porque somos iguales y nos ama igual, entonces a mi hermano le va a ser un beneficio, va a estar feliz. Pero a mí me va a causar una alergia fuerte, me está haciendo un daño. Por ello, la expresión de cómo amar a cada uno es distinta. Entonces, ¿qué es la enseñanza que traemos aquí? La enseñanza para la vida es saber amar y expresarle al amor de acuerdo a lo que la persona necesita, ¿sí? Y también el saber aceptar el amor. A saber aceptar el amor es importantísimo, porque a veces malinterpretamos muchas situaciones. Juzgamos los actos que nos hacen cuando puede haber un acto de auténtico cariño y lo malinterpretamos. Y entonces sentimos que tenemos que rechazar a la persona. Para mí es la principal enseñanza
de nuestra vida. Es ese prepararnos justamente para ese momento del encuentro definitivo. En mi caso, yo creo en Dios, ¿verdad? El encuentro definitivo con aquel ser que me creó y que me está esperando para darme todavía esa plenitud del amor. ¿Sí? Esa es para mí la mejor enseñanza. Yo soy muy práctica, ¿no? Que es parte de mi estilo en el programa, Jesús sí sabrá. Y como esta practicidad, ¿qué le dice a la gente que acaba de perder un ser querido, que ese es mi caso, que acaba de fallecer mi abuela? Casos, o sea, ¿qué podemos hacer práctico día a día para sanar ese dolor, para calmar, para ir sanando poco a poco? O sea, cosas prácticas de mi día a día. Sí, lo primero es justamente tener esas expresiones, salir de uno mismo, ¿sí? Salir de uno mismo en beneficio del otro. Y cuando hablamos beneficio del otro, de verdad, es una gama infinita. A veces pensamos que tenemos que hacer fundaciones inmensas, cuando la fundación la tengo en la propia casa. En la propia casa tengo mi propia fundación. Es ahí donde comienza esa expresión. Algo muy sencillo. ¿Cómo voy a ser feliz hoy, quien esté casado, a su pareja? ¿Cómo voy a ser feliz hoy a este hijo? Y mañana a esta hija. Y tener el propósito, donde uno ya no se centra en sí mismo, en su propio dolor, que tiene que enfrentarlo, lógicamente, ¿sí? Pero el hecho de salir al encuentro del otro y que la persona se sienta amada, no digo que sepa que es amada, es interesante eso, no solo porque los hijos saben que les aman, pero sienten que se les ama. Es ahí donde ojalá que todos tuviéramos esa intención. El día de hoy, en mi casa, ¿a quién voy a ser feliz? ¿Quién se va a sentir amado por mí? ¿Sí? Y de ahí se va extendiendo cada vez más, ¿no? El margen de personas que me son cercanas. Entonces ya se extiende a los papás que ya no viven en el hogar, a los hermanos, a los sobrinos, a los vecinos, a los amigos. Es decir, conforme uno va teniendo la oportunidad, va ampliando el margen para hacer el bien. Si tengo la oportunidad de colaborar en alguna fundación, etcétera, pues también, pero sin descuidar la primera parte, la propia familia. Y de verdad es infinita la imaginación del ser humano cuando la persona ama. Cuando la persona no ama, se cierra en 2, 3 cositas. Cuando la persona ama, de verdad, el ingenio se dispara. No sé si les ha pasado, ¿no? Sí. Cuando vas a dar un regalo a una amiga muy íntima, como que, ¿qué le gusta? Este ya lo tiene. ¿Qué detallito? Hasta el color del papel, el moño, la tarjeta, todos esos detalles. ¿Por qué? Porque surge de un corazón que ama. Sale de uno mismo y se entrega. Yo creo que es una forma muy práctica de salir de uno mismo de esa situación, haciendo el bien a aquellas personas que te rodean, para que después, como decían hace un momento, no venga el remordimiento. Pude haber hecho, pude. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ya no lo hice. A partir de ahora, ¿qué puedo hacer? Lo que no expresé al ser querido que ya no está con nosotros, ¿cómo lo puedo expresar a aquellos que sí están? ¿Sí? Claro. Es un consejo que podría ayudar. ¿Sí? Claro, y que es muy práctico, tiene toda la razón. Y me gustaría preguntarte, Liz, ¿una tanatóloga solamente se busca ya que murió alguien, ya que falleció alguien, o puedes tener una tanatóloga desde antes o por alguna otra pérdida? Desde antes. El tanatólogo está para toda clase de desprendimiento, para toda falta, ya sea divorcio, ya sean pleitos, ya sea pérdida, de todo lo que es pérdida. No nada más nos dedicamos a la muerte, sino nos dedicamos también a todo lo que es pérdida. Y si lo puedes hacer para una pérdida, cuando hay un enfermo terminal, si lo puedes tener desde antes para ir preparando a la familia y al mismo enfermo terminal, tener un buen desprendimiento, también para eso estamos los tanatólogos. Oye, Liz, aquí nos gusta mucho el tema, ya sabes, de los decretos, las meditaciones. ¿Qué le puedes decir a las personas si yo un día tengo miedo de que alguien se me muera? ¿No? Ese momento de angustia, ¿qué puedo decir o meditar o decretar? Algo muy sencillo. La verdad es, y regreso a lo mismo, es el aquí y en el ahora. ¿Por qué siempre nos estamos adelantando a algo que no está pasando? Siempre decimos, es que si se llega a morir mi mamá, y es que, a ver, ¿qué está? Al aquí, céntrate en el aquí y en el ahora. ¿Se está muriendo? ¿Ya se murió? No, ¿verdad?
Entonces es el aquí y el ahora, ¿ok? Preocúpate cuando esté pasando las cosas. No te preocupes, todo el mundo tenemos el futuriar. Sí. Es que si me quedo sin trabajo, caray, ya te quedaste sin trabajo, vamos a enfocarnos en lo que está, ¿ok? Y si va a haber una pérdida, es irte concientizando de que vas a tener una pérdida y en ese momento estar del lado del amor. Que es cierto, este tema nos puede dar horas y horas de programa, ¿verdad, Susi? Pero lástima que se nos acaba el tiempo. Y sea verdades encontradas, y yo quisiera primero preguntar a nuestro invitado, ¿qué se lleva de este programa? ¿Cuál es su verdad el día de hoy de este tema de la muerte? Pues lo primero es lo que decíamos, volver otra vez a tener esa actitud, esa ilusión de hacer el bien. Tenemos aquí en esta tierra la oportunidad de hacer el bien. De hecho, la definición que da San Pedro sobre Jesucristo dice, pasó haciendo el bien. O sea, qué bonita definición para la vida de cada uno de nosotros. Ojalá se dijera lo mismo, ¿no? Pasó haciendo el bien. Por ello agradezco esta oportunidad de estar con ustedes y ojalá que tengamos esa oportunidad de seguir haciendo el bien a las personas que nos vamos encontrando en la vida. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Y mi querida Liz, tu conclusión y dónde te pueden encontrar si quieren tu servicio de tanatología. Mi conclusión es que vivan, no esperen a que llegue un final, vivan. Y hay mucha gente que muere estando vivo. Y no es eso. Vivan en plenitud, vivan dando amor, vivan viendo lo que es la felicidad. Hay muchos rencores, hay muchas cosas, ese es otro tema que se puede hablar. Pero hoy les puedo decir que lo único que yo les aconsejo es que vivan. De veras, vivan. Y aprendan a reír y aprendan a entregar amor. Cuando tú entregas, lo que tú entregas es lo mismo que recibes. Y puedo dar mi teléfono, que es el 5513-53-8839. Está abierto 24/7. Muchas gracias, Liz, por estar en el programa. Mi querida Susi. Pues primero que nada, quedo profundamente agradecida por las palabras de ambos invitados, por tus palabras, Mar. Y yo me llevo vivir el aquí y el ahora, entender que lo único que tengo en este momento es solo este momento y que la vida es una celebración y la muerte también lo es. Como dijo nuestro invitado, no nos cansemos de hacer el bien. Y creo que al final del día lo único que tenemos es eso, lo que damos, ¿no? Entonces quedo invitada a dar lo mejor de mí y a invitar a la gente que está cerca de mí, que son mis hijos, mi esposo, a siempre darle lo mejor de ellos también. Estoy muy agradecida y muy contenta. Muchas gracias, mi Susi. Yo me quedo con una parte de no tenerle miedo a la muerte. Más bien hay que tenerle miedo a no amar en vida, a no demostrarle amor a la gente que queremos. Para mí eso me da mucho más miedo que la muerte. Vamos a darle un giro a la visión de morir, sino que es algo padre, increíble y que es parte de, ¿no? Entonces, agradezco a nuestros invitados. Les recuerdo que nos pueden encontrar todos los miércoles a las 9 de la mañana, Verdades Encontradas, vía Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como Radio 13 Digital. Gracias a todos y que tengan muy bonita semana.